semana. Rompe el paso que aquí viene. Ruta. Conociendo las emociones de Jesús, hoy una edición especial con la doctora Liz Millán y hoy de invitada la doctora Raquel, hablando un poquito acerca de esas emociones que Jesús tuvo. Hubo dos cosas que Jesús tuvo que manejar porque él dice que fue tentado en todo. Manejó el dulce de la fama porque la gente lo seguía. Hay artistas que la gente los sigue y tienen seguidores en YouTube, en Facebook, en Instagram, en millones. Jesús cautivó tanto a su época que la gente lo seguía. La fama le precedía, ¿verdad? A Jesús en un momento del ministerio. Pero si manejó tentaciones, me imagino que manejó alguna mujer atractiva. Manejó el decir, oye, qué guapa, qué linda. ¿Cómo Jesús manejó esas emociones de acuerdo a lo que vemos en la Escritura? Si él fue tentado en todo y nos entiende, ¿cómo pudo haber manejado dos de los dulces que hoy día dictan la pauta en la sociedad? Que es la fama y todos los estilos de vida que tienen que ver con libertad sexual, ¿verdad? Con este tipo de dinámica. ¿Cómo Jesús lo manejó? Te toca, Liz. Pues la oración, usó la oración. También hay referencia de que él usó el citar las Sagradas Escrituras para combatir la tentación y también huyó de ella. Eso de citar la Escritura implica algo bien lindo de la Escritura, que es que nuestro corazón, hablamos de lo que abunda en el corazón. O sea, si estamos saturados de la palabra, vamos ¿verdad?, a responder con la palabra. Exactamente. Por eso es importante ese conocimiento, ¿verdad?, de la palabra para poder utilizarla como arma. Como herramienta. No, y si nos vamos a la otra parte, o sea, estamos hablando de que si Jesús fue tentado con alguna mujer, pero al Jesús del soltero también era señalado, porque se supone que se casara. Esa era la norma, que los rabinos se casaran. O sea, que también él está luchando contra a lo mejor las habladurías de por qué Jesús no se casa. Y bueno, yo me puedo identificar un poco, pues yo soy soltera. Y gracias a Dios no he tenido esa presión que tienen los solteros de que ¿por qué no te casas? ¿Por qué no te casas? Y bueno, he vivido una vida muy feliz en esa área, pero yo digo, la gente presiona a veces para que uno se case, pero se olvidan que la Biblia también habla del ser soltero y de que uno, como dice la doctora, uno puede ser feliz no importa cuál sea la circunstancia, pero que Jesús lidiaba con eso también, no solamente con la tentación de ser de a lo mejor alguna mujer, sino de las habladurías de por qué no se casó. Qué bien, ese ángulo no lo había visto de esa manera. Una bendición para solteros que nos están escuchando. Exactamente. Hay otra pregunta. ¿Cómo Jesús manejó el Imperio Romano? Esa es otra, la política ahora que está el palo en todo. ¿La política qué es? Sí, ¿Cómo lo manejó? Bueno, nosotros nos podemos identificar un poco con la cuestión de ser ciudadano subalterno, que era lo que eran los judíos en aquel tiempo, bajo el Imperio Romano. Y bueno, Jesús fue un bravo, porque Jesús se atrevió a enfrentar al imperio en sus discursos. Por ejemplo, si vemos las bienaventuranzas, cuando él dice, habéis lo que dijeron los antiguos, por ejemplo, no matarás, pero yo digo que ya con solamente tener enojo contra tu hermano, ya cometiste homicidio. Entonces estamos hablando de una ética, como nos enseña mi gran flamante profesor Yatensi Bonilla, cuando nos enseñó sobre la ética de Jesús, cómo Jesús cambia la ética del imperio, y él dice, a Jesús hay que matarlo, porque es que lo que él hablaba, o sea, si tú matas físicamente para el imperio, pues te mataban, porque el homicidio se pagaba con la muerte, pero Jesús y la ética judía de los antiguos era basada en la conducta, pero Jesús, antes de la conducta, ya tú cometiste el acto del homicidio. Entonces Jesús fue un bravo contra el imperio. Aparte, a mí me gusta mucho cuando le traen el tema de la moneda, porque el del tributo. Y entonces él saca la moneda y dice, ¿qué es lo que hay aquí? Bueno, esto es pues el César. Bueno, pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y a veces nosotros utilizamos como una frase. Pues ¿qué hago? No, pues a Dios lo que es de Dios, no lo vemos tan profundo como lo que Jesús estaba diciendo. César no es Dios, porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Por lo tanto, el imperio romano que pensaba que César era Dios, Jesús está diciendo no, César no es Dios. O sea, que Jesús con su predicación y su argumento sin violencia atacó al imperio por todos los lados.
Y eso es algo que lo mismo, como habíamos dicho con la conducta, no adulterarás, pero yo digo que ya con haber codiciado, ya adulteraste. Exacto, o sea lo que cometiste. ya Jesús era tan profundo que Sí. antes de la conducta ya nosotros tenemos que velar por lo que hacemos. Cuando uno escucha hablar a Jesús, tú dices, si no me refugio en él, estoy frito. Estoy frito. Eso, amén. Muchos historiadores coinciden de que el Imperio Romano es uno de los imperios más poderosos que ha pasado sobre la faz de la tierra, y también el que más barbaries hizo. O sea que para que nos ubiquemos en perspectiva de a qué fue a lo que el Señor se enfrentó. Pero hay unas características psicológicas en Jesús que nos ayudan a entender por qué Él fue tan asertivo enfrentando un imperio como ese. Primero, que Jesús tenía una gran seguridad en Él mismo. La autoestima del Señor estaba bien saludable. Y cuando tú estás seguro de ti mismo, tú puedes decir las verdades con autoridad y con poder. Los objetivos del Señor estaban claros. O sea, que independientemente de cuáles eran las respuestas, las amenazas, las tentaciones que podían venir del Imperio Romano, Jesús estaba bien claro de por qué Él estaba aquí, por qué estaba transitando por la tierra y qué era lo que Él tenía que enseñar y hacer. Otro fue que Él hablaba lo que sentía y no lo reprimió, pero siempre lo hizo con amor. Tomaba decisiones basadas en sus convicciones. O sea, él venían a tentarlo para que él se alineara al asunto del Imperio Romano, sobre todo cuando ellos veían que Jesús tenía muchos seguidores y que eso o políticamente le desfavorecía o les podía ser favorable si Jesús se alineaba con ellos. Sin embargo, Jesús nunca se alineó a la ideología política, sino que él manifestó siempre lo que estaba dentro de sus convicciones y de lo que era importante dentro de sus enseñanzas. Tenía autoridad sobre sus pensamientos, no vivía en torno a las ofensas de otros. O sea, independientemente de cuál era la opinión política, eso para él no era importante. Porque para él lo que era importante era revelar quién él era y cuál era su propósito. Nunca fue políticamente correcto. No, de hecho, ¿verdad? Eso, dentro del análisis, pues parte de lo que en el plano natural fue por lo que fue asesinado, ¿verdad? Claro. Lo llevó a ser asesinado, a pasar por un juicio injusto, políticamente hablando. Que en términos generales, la iglesia hoy fuese políticamente correcta, sería cierto decir que la iglesia en general trata de ser políticamente correcta, trata de asumir posturas que complazcan y no generen controversia como lo hacía Jesús. Bueno, por lo menos yo lo que veo con la iglesia de hoy es que lo políticamente correcto para la iglesia es alinearse con la política. Wow. Y es algo que la iglesia tiene miedo, por ejemplo, la desobediencia civil. No, eso es un tema muy controversial, pero o sea, cuando hablamos de la ley, hay cosas que son legales, pero no son morales. Exacto. Entonces la iglesia, por tratar lo legal, pues entonces se va por lo políticamente correcto, que en realidad no lo es. O sea, lo mejor es la ley buena, la que va sobre, que es la ley de Dios, que eso es lo que hacía Jesús. Jesús a veces no cumplía algunas leyes, pero es porque esa no era la ley. Esa ley no era moral, era legal, pero no era moral. Es como dice el profesor Néstor Míguez, él dice, la ley oculta a mi prójimo, porque mi prójimo necesita ayuda, pero como la ley dice no puedes ayudarlo en sábado, me lo oculta. Pero entonces la gracia es lo que nos hace ver, y la ley buena, la de Dios, pues es la que entonces nos hace hacer lo que sí es políticamente correcto ante Dios. Qué lindo. O sea, tanto en palabras y en testimonio, Jesús puso una línea divisoria entre lo que él exponía a lo que era político. Él estableció la línea. Él argumentaba libremente sobre las cárceles intelectuales y les decía a ustedes esto y esto, sin temores, con toda la autoridad y toda la seguridad. Y él no los consideraba a ellos como enemigos. Ellos sí se consideraban enemigos de Jesús y veían a Jesús como enemigo de ellos. Y les preocupaba muchísimo a nivel político Jesús. Pero Jesús nunca los vio como enemigos, porque Jesús nunca vio a nadie como enemigo. Y precisamente uno de los mensajes centrales del Señor es que a quien se considere nuestro enemigo,
debemos utilizar el arma de hacerles el bien, servirles y amarles. La ética del rey. Déjale la capa, corre la milla extra. El arma Ponle de otra hacerle mejilla. el bien. Y ponle la otra mejilla. Hacer el Así bien. es. Qué lindo. Interesantísimo este tema que estamos hablando hoy, definitivamente. Y me surge también aquí una pregunta, dice, ¿cómo manejamos cómo manejaba, debo decir, Jesús a la gente que siempre estaba en su contra? Es algo que también nosotros todos los días nos enfrentamos, y aunque a veces tratamos de dar nuestra mejor cara, no es menos cierto que llega un punto que es bien complicado y bien incómodo manejar que gente que constantemente está en tu contra. Sí, bueno, como acaba de decir la doctora Liz Millán, una de las cosas es que Jesús, el amor, sobrepasaba todo. A tal punto que el mismo Juan dice, porque de tal manera, o sea, no encontró palabras para decir. Y uno ve a Jesús, ahorita cuando hablábamos al principio de cómo Jesús era, que yo a veces pienso que si a mí me dicen hoy que encontraron que el cuerpo de Jesús, que no resucitó, yo digo, como quiera lo sigo, sí, lo sigo, porque lo que me enseñó en la tierra a mí me ha ido bien. Imitándolo me ha ido bien. Entonces, aunque me digan no resucitó, en vana, dice Pablo, esa sería nuestra fe, pero eso si fuera. Porque Jesús, el ejemplo fue tan grande que a veces uno se cree que se le va a caer un canto a alguien porque alguien me hizo tanto daño y yo lo tengo que perdonar. Pero la realidad es que aunque parezca difícil, cuando uno lo hace, uno se siente totalmente libre, y eso está comprobado también, que cuando uno perdona se libera uno. Y Jesús manejaba todo el tiempo la gente que le era en contra con la compasión. Todo era compasión, amor, que una de las cosas que hablamos ahorita fuera del aire es que el amor de Jesús implica sacrificio, implica intimidad, implica el fruto que da, que es lo que nosotros, ¿verdad? Es lo que nos aprendimos en la clase del Nuevo Testamento. Como ese amor ágape de Jesús es el amor que lo da todo. Y en ese tiempo, cuando todo le era en contra, empezando por el imperio, porque el imperio pensaba que Jesús iba a ser un revolucionario que iba a levantar, porque ya había pasado. Había revueltas judías que se levantaban de tiempo en tiempo, por eso es que habían varios mesías. Y por eso Pablo lo identifica como el Mesías que el Padre levantó de los muertos, no cualquier Mesías. Y entonces, pues de esa manera, con esa compasión y ese amor y la paciencia. Y hay algo que me encanta de Jesús, es que cuando, especialmente en el Evangelio de Marcos, que Marcos presenta a los discípulos como que nunca entendían nada. Sí, ellos no entendían nada, pero Jesús los llevaba aparte y los explicaba y les sacaba su tiempo para ese discipulado. Y eso es algo que me gusta de Jesús, que podemos imitar. Yo creo que nos es bien útil la misericordia. Jesús veía a la gente con misericordia. Recordemos que misericordia es una palabra compuesta de miseria y corazón. Misericordia es la capacidad de ver la miseria en el corazón de la gente. Wow. Jesús no tomaba nada en forma personal. Entonces que la pregunta es, ¿cómo Jesús manejaba a la gente que siempre estaba maquinando y que iba en su contra? No lo tomaba en forma personal porque él entendía perfectamente que las palabras, las reacciones, las maquinaciones, todas eran producto de una historia en la gente, y eso es lo que es ver miseria en el corazón. O sea, en cuanto al campo político, bueno, pues son víctimas de unos paradigmas históricos. En cuanto a los religiosos, son víctimas de unas cárceles y de unos paradigmas religiosos. Aún cuando Jesús está en la cruz, que nadie de los que estaba al pie de la cruz pensaba que Jesús iba a poder decir algo. Después de tanto maltrato emocional y físico, estaba totalmente desfigurado, cumpliéndose lo que había dicho el profeta Isaías, ¿verdad? No tendría aspecto ya humano en esa cruz. Y muchos historiadores romanos decían que a los crucificados había que cortarles la lengua, porque lo que salía por sus bocas era todo tipo de improperio y de maldición. O sea que los que están allí al pie del monte Calvario, que de hecho es bajito, yo visualizaba siempre que era bien alto. Ajá. Y es bajito, porque la gente que estaba allí podía hasta lanzarle piedras a los crucificados, y lo menos que ellos se imaginaban era que Jesús iba a poder decir algo. Y dice estas palabras Jesús cuando abre la boca, después de haber enmudecido durante todo el proceso. También estaba profetizado por Isaías que él no abriría su boca, y él fue como cordero llevado al matadero y no dijo nada. Pero cuando rompe el silencio en la cruz, lo primero que dice fue: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y eso es misericordia. Jesús pudo comprender que en ellos no había una intención, que de hecho esto es bien famoso ahora dentro de los modelos psicológicos. Cuando se trabaja con el perdón tiene un fundamento totalmente espiritual y es una de las técnicas más liberadoras dentro de la conducta humana. Y esto quien lo enseñó fue nuestro amado Señor Jesús. Y acompañado de este otro principio, quien me falla no necesariamente supo lo que hizo. Y se trabaja con personas que necesitan perdonar a su mamá, que necesitan perdonar a su papá, que necesitan perdonar a una expareja, que necesitan activar el perdón dentro de sus matrimonios, o a sus hijos, o a un líder, o a cualquier otra persona que le haya hecho daño. Cuando uno se mete en la historia, que es misericordia, de quien nos dañó, se nos hace menos complicado el completar el proceso de perdón. Y eso fue lo que hizo nuestro amado Señor. Sí, siguiendo esa línea de la doctora, precisamente el paralítico del estanque de Bethesda, que significa misericordia, casa de misericordia. Y una de las cosas que me gusta mucho de ese pasaje es porque estaba ahí el cojo hace 38 años, o sea, cuando Jesús nació ya él estaba allí, y Jesús le pregunta que si quiere ser sano. Y es algo que en aquel tiempo los discapacitados eran no personas, y en la casa de misericordia Jesús vio a los que nadie veía, porque él dice, no, pero es que la gente pasa y no me hace, porque no lo veían, no era nadie. Y después de eso le pregunta, o sea, cuando dice que Jesús lo vio, empieza el pasaje, y después dice que le pregunta. Y es algo que tampoco en aquel tiempo, esa clase de personas no tenían voz. Y Jesús le da la palabra. Antes de sanarlo, le da la palabra. Y es lo mismo que hace con el ciego. ¿Qué quieres que te haga? Antes de sanarte, te estoy dignificando porque te estoy diciendo, eres persona. Por lo tanto, tienes derecho a hablar. Y en la casa de misericordia, como ella dice, la miseria, Jesús vio la miseria de ese hombre. Y es algo que nosotros también, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos hacerlo en este tiempo. Hoy conocimos un poquito más acerca de las emociones de Jesús. Les agradezco a ambas, Liz. Gracias por, ¿verdad?, traernos este banquete para comenzar la semana. Gracias por la oportunidad. La vida es una bendición. Y que no olvidemos que el tema central nuestro es Jesús. Que no dejemos de predicar de Jesús. Amén. Y que no dejemos de tratar todos los días conscientemente de ser imitadores de Jesús. Hermosa, felicitamos a ambas por este excelente tema. Me llama mucho la atención todo lo que han compartido. La frase de la doctora caló en mi corazón. Ella dice, aún si yo sé que Él no resucitó, aún si me dicen eso, yo lo seguiría amando porque me ha hecho bien. Me ha hecho bien amarlo. Así que sigamos amando a Jesús, no importa lo que escuchamos o veamos. Agradecemos a ambas. ¿Cómo pueden conseguirlas? Raquel, para que des tu número de teléfono. Sí, mi número es 787-341-1614. Y el nuestro es el 396-8307. Y te recordamos que busques mis libros, Vive Libre, Vive Feliz. Nuestro segundo libro fue El Perfil Psicológico de Jesús. Y nuestro más reciente libro, Lo que la pérdida no te puede quitar. Eso es, bendiciones.